Buenas tardes, Pedro. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué interés y utilidad tienen los eventos como este, celebrar una toxa de cara a resolver los grandes problemas energéticos? ¿Qué os aporta a los asistentes la temática tratada aquí? Pues verás, yo creo que tiene dos intereses fundamentales. Uno es el puramente académico, ¿no? Aquí el 90% de los que estamos somos investigadores en universidades o en centros de investigación, y esto para lo que nos sirve es básicamente para rebotar nuestras ideas, para ver hasta qué punto lo que estamos haciendo parece razonable o deja de ser razonable, hasta qué punto hay líneas adicionales que se podrían explorar o no. Entonces, a nosotros como académicos, el interaccionar con gente que trabaja en temas parecidos a los nuestros, pues nos aporta mucho. Pero luego también el objetivo de Economics for Energy, del centro que organiza esto, es ser capaces de transferir todos estos conocimientos a la sociedad, ¿no? Y entonces, pues acabamos de terminar una mesa redonda donde hemos estado académicos, empresas, instituciones, el gobierno, porque lo que queremos es que estas cosas que estamos discutiendo, además de valernos para avanzar en la parte académica, pues también se transfiera, ¿no? Y les llegue a los que tienen que tomar las decisiones, que son los consumidores, los políticos, pues que cuando nos entrevistan los de prensa, pues lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo, lancemos el mensaje correcto. Yo creo que ese es el objetivo fundamental de esto. La apuesta por las energías renovables es debida al interés económico de las multinacionales de la energía, a la preocupación social creada por la contaminación y el cambio climático, o al agotamiento de las reservas de combustibles fósiles. Pues un poco a todo, pero a la primera un poco menos. Las renovables, en Europa al menos, fundamentalmente se deben, primero, a que son una tecnología que ahorra emisiones de CO2. La Comisión Europea, supongo que sabréis, tiene unos objetivos muy ambiciosos de reducir el CO2 que emitimos, la economía en conjunto. Y entonces la eficiencia, el reducir los consumos de energía da para una cantidad, pero a partir de ahí ya la única alternativa es sustituir las energías que emiten CO2 por otras que no lo emiten. Entonces, la manera de hacer eso es conseguir aumentar la cuota de mercado de las renovables. Esto lo puedes hacer de dos maneras o de varias maneras, pero una de ellas es creándoles mercados, ¿no? De esta manera también consigues estimular el desarrollo tecnológico, es decir, si creas un mercado para el solar o para la eólica, pues lo que consigues es que la gente se ponga las pilas para intentar bajar sus costes. Y si seguimos todos bajando los costes de las renovables, pues conseguiremos al final que estén por debajo de las fósiles y entonces ya has conseguido tu objetivo. Tu objetivo es lograr un sistema energético sin emisiones de CO2. En Europa también se combina con otra cuestión, no solo es el CO2. En España, por ejemplo, el 80% de la energía que consumimos viene de fuera. En Europa es el 50 y tantos %. En Alemania están muy asustados porque casi todo su gas viene de Rusia. Entonces lo que te das cuenta es de que tu suministro de energía, lo de poner la tele y que salga el partido de fútbol, depende de si los rusos les da por cerrar el grifo o no cerrar el grifo, de si a los argelinos, que son los que nos exportan el gas, quieren mantenerlos, si el jeque de petróleo correspondiente ha subido los precios o lo ha bajado. Entonces las renovables también tienen una gran ventaja, y es que te aíslan frente a estos posibles inconvenientes, ¿no? Y en Europa este es un factor muy importante. ¿Qué peso tiene el cambio climático en el desarrollo de las energías alternativas? Pues, hombre, es que más o menos ya la he contestado antes. Bastante. Es decir, como te decía, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, el intentar reducir las emisiones de CO2, y otro, el aumentar la seguridad de suministro, la independencia energética europea. Sí que es cierto que, al menos hasta ahora, parece que el mayor peso lo ha llevado el cambio climático. Es decir, el objetivo fundamental en todos los países para promover las renovables es reducir las emisiones. Pero también si miras a largo plazo, es decir, ¿por qué se apoya a las energías renovables? Para que dentro de 20 o 30 años sean competitivas. Gracias a los avances tecnológicos parece que tendremos reservas de combustibles fósiles para mucho tiempo. ¿Significaría esto que debemos seguir utilizándolas hasta que se agoten? Hasta que se agoten, no. Hasta que sean muy caras. Porque lo que va a pasar con los combustibles fósiles es que efectivamente las reservas nunca se van a agotar, porque ¿qué es lo que pasa cuando se empiezan a agotar las reservas o cuando la gente empieza a consumir más petróleo? Empieza a subir el precio, ¿no? Que es lo que estamos viendo en los últimos años. Cuando empieza a subir el precio, hay gente que empieza a ver más negocio en producir petróleo, y entonces te pones a intentar extraer petróleo de sitios donde antes ni se te ocurría, porque no lo traía cuenta, ¿no? Ahora ya sí que lo haces. Pero pues sacamos petróleo de las arenas bituminosas del Canadá, o sacamos petróleo de Venezuela, que es un petróleo muy parecido, muy caro, pero que es petróleo al fin y al cabo.
Entonces lo que nos va a ir pasando es que vamos a ir cada vez teniendo la misma cantidad de petróleo, pero cada vez va a ser más caro. Llegará un punto entre que por un lado las energías renovables van bajando y por otro lado el coste del petróleo va subiendo, que cambiaremos, que el petróleo ya no nos interesarán las renovables. Entonces ya no se acabará el petróleo lo dejaremos en su sitio, pero simplemente no nos compensará utilizarlo. ¿Cuál es la solución para que las energías renovables ganen la batalla al petróleo y el gas natural como fuentes de energía? Pues fundamentalmente conseguir que sean más baratas. Y eso, como os acabo de explicar, por un lado el petróleo y el gas van a seguir subiendo su coste. Las renovables, gracias a las políticas de apoyo que está habiendo en todo el mundo, están bajando sus costes. Entonces el momento clave será en el momento en que se crucen, ¿no? En el momento en que al fin se consiga que las renovables sean más baratas. Es cierto, y yo creo que es interesante en vuestras reflexiones también, no es interesante hablar de renovables en general, porque las renovables son muchas. Hablamos de petróleo, que es una, y en cambio hablamos de renovables. En las renovables está la eólica, que es competitiva, la solar fotovoltaica, que no lo es, pero lo va a ser en los próximos 5 o 10 años. La geotérmica, que todavía en algunos sitios es competitiva, en otros no. La mareomotriz, que a lo mejor tarda 25, ¿no? Hay muchas renovables, y entonces hablar de renovables en general es complicado. Yo creo que es mejor hablar de tecnología por tecnología. ¿A qué nivel se encuentra el desarrollo de las energías renovables en España con respecto a otros países de su mismo nivel económico? Pues depende de qué hablemos, ¿no? En cuanto a instalación de energía renovable, pues, y de nuevo también depende de qué tecnología, pero en eólica debemos ser ahora mismo, yo creo, el cuarto o el quinto país del mundo en potencia instalada. Si divides per cápita, posiblemente seamos el primero o el segundo, porque por delante nuestro están China, Estados Unidos, Alemania, que tiene el doble de población que nosotros, con Dinamarca estamos parecidos, es decir, que estamos desde luego en el grupo de los líderes en potencia instalada. En solar fotovoltaica también estamos entre los líderes. En solar térmica, pues ahí no tanto, aunque deberíamos estarlo, pero no lo estamos. Pero eso es en potencia instalada. Otra manera de medirlo es en nivel de desarrollo tecnológico, ¿no? Hasta qué punto somos líderes en tecnologías renovables. Y ahí pues la respuesta es más tibia, ¿no? En eólica, por ejemplo, teníamos una posición bastante razonable. Tenemos un fabricante que es Gamesa, que estaba entre los principales productores mundiales, aunque ahora con la crisis está un poco más endeble. En fotovoltaica, en cambio, éramos líderes en tecnología antes de ponernos a apoyarla, y cuando nos hemos puesto a apoyarla, han desaparecido. Entonces, bueno, ahí digamos que la respuesta es más tibia. ¿La crisis económica supone un freno para el desarrollo de las energías renovables? ¿Significa esto que las energías renovables no son rentables económicamente? ¿Cuándo lo serán? Pues voy a empezar por al revés. Yo creo que la eólica ya puede ser rentable en muchas circunstancias. Y de hecho hay gente que piensa que la eólica podría funcionar sin prima. Las otras no, las otras todavía les falta. ¿Cuánto les falta? Pues no lo sabemos. La fotovoltaica, yo cuando empecé a trabajar en esto, se tiró 10 años sin bajar sus costes. Y de repente en 4 años los dividió por 6. Entonces no sabemos muy bien qué va a pasar a partir de ahora. No sabemos si le faltan 5 años para ser competitivas, si le faltan 10, yo te diría que más de 10 no. Pero sí que es cierto que les falta un poco. ¿En qué afecta la crisis económica a esta senda? Pues hombre, afecta a que evidentemente no hay la misma cantidad de dinero para apoyar, para comprar la energía renovable más cara y por tanto posiblemente el desarrollo tecnológico se pudiera ver un poquito más ralentizado. Pero por otra parte, y es interesante pensar en esto, donde se dan los desarrollos tecnológicos más rápidos es en Estados Unidos, que en muchos sitios no hay apoyo. Entonces, a lo mejor la crisis aguza el ingenio, y precisamente con la crisis la gente inventa más y consigue abaratar más todavía, precisamente porque sabe que como no va a haber apoyo, mejor lo consiguen solamente con sus medios tecnológicos que sin. Entonces no te sé decir. Yo soy optimista, pienso que la crisis no va a afectar demasiado. Sobre todo además porque si os fijáis, la crisis ahora mismo es una cuestión fundamentalmente europea y dentro de Europa, de los países mediterráneos. En el resto del mundo ya están saliendo de la crisis y ya están volviendo otra vez a apoyarla, ¿no? Y con respecto a la energía nuclear, tras la reciente catástrofe de Fukushima, con la problemática que siempre supone el almacenamiento de los residuos radiactivos y con las centrales españolas con la fecha de caducidad próxima, ¿no sería un buen momento para descartar este tipo de fuente de energía? Esa es una pregunta con muchas derivadas. Vamos a ver.
En nuclear yo creo que hay dos cuestiones. Hay que separar la nuclear que ya tenemos y la futura nuclear. La futura nuclear yo creo que hay muy poca gente que se la plantee porque es muy cara. Y de hecho hay pocos reactores nucleares que se estén construyendo ahora mismo. En España nadie se plantea construir una nueva nuclear. En el Reino Unido, que están intentando promoverlo, por ahora nadie se lo plantea tampoco. O sea que el no construir nuevas posiblemente sea algo que no haga falta ni presionar, sino que simplemente venga. Otra cosa es la existente. Y ahí, pues claro, el problema fundamental es que si tú cierras las nucleares repentinamente, pues esto tiene unos costes que hay que asumirlos, ¿no? Japón, sabéis que cerró todos sus reactores nucleares después de Fukushima. ¿Y cómo lo han solucionado? Pues en parte ahorrando energía y en parte aumentando su consumo de gas. Pero ahora los americanos les han dicho que no les van a vender más gas. Y entonces los japoneses les han dicho, pues vamos a volver a abrir las nucleares. Porque, a ver, yo creo que tenían muy claro cuáles eran los problemas, pero no se trata de triplicar el precio que pagaban. En España hemos hecho algún ejercicio, que lo hemos colgado en el blog de Economics, por ejemplo, de cuánto costaría cerrar todas las nucleares, en términos simplemente de sustituirlas por gas natural. Y hombre, pues son unos costes no despreciables. Yo no digo que no haya que hacerlo, lo que digo es que hay que mirar los costes. Actualmente se está apostando por que las viviendas puedan producir su propia electricidad, calefacción o agua caliente a partir de energía solar, eólica, geotérmica, etc. Producir energía en tu vivienda es un enfoque distinto al clásico de tener que comprarla o pagarla. ¿Qué importancia puede tener este modelo, autosuficiencia energética, con respecto a la producción total de energía en un país? A ver, yo creo que el cambio de modelo puede ser revolucionario. Lo que pasa es que todavía nos falta por llegar ahí. Porque, por ejemplo, ahora, el que se pone un panel solar, un fotovoltaico en su casa, este está generando energía, pero realmente sigue conectado a la red, necesita tirar de la red, porque resulta que no se ha puesto unas baterías, entonces cuando llega el partido de España, que es a las 9 menos cuarto, ya no hace sol, entonces tienes que tirar de la red. Entonces el modelo no cambia esencialmente. Sí, se genera un poquito menos en las grandes centrales, se genera un poquito más en las viviendas. El calor, sí, con la geotérmica se podría hacer. Ahí el modelo cambia un poquito menos porque no dependemos tanto del gas como dependemos de la electricidad. Entonces la gran revolución, ahí cuando llegará, sea cuando la solar fotovoltaica, que como digo, pues llegará en 10 años a lo mejor, baje sus costes hasta hacerse competitiva en las casas. Entonces ahí sí que te podrás permitir el lujo de desconectarte de la red. Y en el momento en que te desconectes de la red, ahí sí que volvemos a un esquema que era el que había hace 200 años o hace 100 y pico años cuando esto empezó, ¿no? Que es cuando no había grandes centrales generadoras, que era cuando no había grandes sistemas interconectados, sino que realmente no te hace falta porque ya te estás generando la energía. Eso no quiere decir que eso sea lo mejor. Hay veces que te puedes plantear, mira, ya que tenemos el sistema de red, aprovechémoslo, ¿no? Hay un inventor muy famoso, Buckminster Fuller, que lo que decía es que teníamos que tener una red con todo el mundo interconectado y entonces usar el desierto del Sáhara para producir energía solar y luego usarla en todo el mundo con un sistema de red. Entonces, sistemas alternativos hay muchos y lo que sí que es cierto es que en el momento en que cada vez sea más barato generar en casa, el modelo actual cambia. Pero eso no significa que sea el mejor. ¿Y qué pasa con los países en vías de desarrollo? ¿Hay energías para ellos? ¿Las tecnologías renovables están a su alcance? Pues esa es una muy buena pregunta. Hoy justo de una ponencia esta mañana. Aquí hay dos cuestiones. ¿Qué llamamos países en vías de desarrollo? Si estamos hablando de China o de la India, ellos tienen grandes cantidades de energía y lo que pasa es que es verdad que utilizan ahora menos, pero sí que se quieren poner a nuestro nivel. Ellos son de hecho los que están haciendo que suba el precio del petróleo, porque ellos son los que están tirando de la demanda de petróleo y haciendo que el precio suba. Lo que pasa es que eso es solo una parte de los países en vías de desarrollo. Luego hay otra parte que son los 2.000 millones de personas que no tienen acceso a energía moderna. Y ahí lo que pasa es que esta mañana justo se hacían las estimaciones y se decía el darles energía a los que no la tienen realmente supone un 10% de la cantidad total, es decir, no es nada. Entonces, para nosotros esa es la primera prioridad, el dar acceso a la energía a esos 2.000 millones de personas que no la tienen, porque realmente su coste sería pequeño. Repito, otra cuestión es qué pasa con China, qué pasa con la India. Para empezar, hasta qué punto China es un país en vías de desarrollo. Bueno, entonces,
Ahí es donde hay una discusión importante, ¿no? Y ahí es cierto que si todos estos grandes países se quieren poner al nivel de consumo de energía de los estadounidenses, no es que no vaya a haber energía, habrá, pero será muy cara y lo tendremos que pagar todos, ¿no? ¿Qué influencia tiene la opinión del ciudadano sobre la apuesta energética del país en el que vive? ¿Tenemos alguna capacidad de decisión? Capacidad de decisión sí tenemos cuando votamos, pero el problema es que yo creo que la gente no es muy consciente de las implicaciones que tiene su voto sobre la política energética. Puede ser, no necesariamente. Hay una parte que es falta de información al ciudadano, hay una parte que es falta de cultura económica. Hace poco salieron los datos del Eurobarómetro y el Eurobarómetro lo que decía es que la percepción por parte del consumidor de su nivel de cultura o de información en materia de energía en España es la peor de Europa. Entonces, si sabemos poco de energía, difícilmente se lo vamos a transmitir a los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Pero luego aparte está la desconexión entre lo que quieren los ciudadanos o dejan de querer y la realidad de los partidos políticos y la prioridad de la energía en ellos, ¿no? En todo caso también, esto es lo que pasa siempre, a ti te preguntan y tú dices, te preguntan ¿quieres pagar más o quieres pagar menos por la energía? Y tú dices, yo quiero pagar menos. Y entonces los políticos de turno lo que dicen es, no, tengo que bajar la energía como sea, aunque estropee el medio ambiente, aunque lo que sea, porque al final a la gente la pela es la pela, como decían, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos problemas. Uno, realmente que el consumidor tenga la información como para tomar las decisiones correctas de lo que quiere y luego la transmita bien al político. ¿Qué puede hacer el ciudadano para contribuir a la reducción de la contaminación causada por el uso de la energía? Pues mira, un dato muy interesante es que el 30% de la energía en España y más del 30% de las emisiones las causan los hogares. Somos nosotros, no son las grandes empresas, somos nosotros. Entonces el ciudadano tiene en sus manos el 40% de las emisiones de CO2 y el 30% de la energía. Tú me dirás la capacidad que tenemos de reducir. Si redujéramos a la mitad nuestra energía, reduciríamos un 15% el consumo de energía en España. Entonces yo creo que tiene mucho. Lo que pasa es que, de nuevo, la gente no es consciente. Yo alguna vez hemos hecho alguna encuesta o nos preguntan en la radio y la gente dice, los culpables son las grandes empresas. Y les dices, no, en energía los culpables somos los hogares. Los que cogemos el coche, los que cogemos la moto, los que cogemos el avión para irnos de vacaciones o los que ponemos el aire acondicionado en nuestra casa a 19 grados. El que contamina debe pagar. Y si el que contamina es pobre y no puede apostar por las energías limpias. Eso es una buena pregunta. El que contamina debe pagar, sea pobre o sea rico. Lo que pasa es que luego los estados tienen los mecanismos apropiados para corregir los problemas distributivos. Pero te voy a poner un ejemplo. Al tío que es pobre, que no tiene mucho dinero, ¿le deberíamos subvencionar la gasolina? No. ¿Qué pasa si le subvencionas la gasolina? Que se pone a darse paseos por aquí para enseñar su coche. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cobrar la gasolina a su precio, para que él use el coche racionalmente. Si es pobre, lo que hay que hacer es ayudarle. Pero el ayudarle no es subvencionarle la gasolina, porque entonces no le estamos haciendo ningún favor. Ayudarle es darle un cheque o que pague, que cuando hay que hacer la declaración de la renta, en vez de pagar, le devuelvan dinero. Es decir, una cosa es solucionar los problemas energéticos o medioambientales, que ahí la señal que hay que dar es de eficiencia, que llamamos los economistas, es el que contamina paga, el que usa la energía paga lo que realmente cuesta, y luego tenemos que solucionar el problema de la desigualdad. Y la desigualdad no se arregla subvencionando la gasolina o subvencionando la bombona de butano o dejando más baja la electricidad, porque con eso lo único que estamos haciendo es estropear los dos problemas. Si os dais cuenta, cuando subvencionamos la energía, al que estamos beneficiando no es al pobre, es al rico, porque el rico gasta mucha más energía, así que le estamos dando mucho más dinero que otro. Hay que desacoplar los dos problemas. Y para acabar esta entrevista, ¿existe una relación directa entre la producción de energía de un país, su grado de contaminación atmosférica y el nivel de vida de sus habitantes? Existe una relación, pero no es lineal. Es decir, cuanto más rico es un país, típicamente más energía consume y más impacto ambiental causa. Pero esto es con carácter general. Podemos encontrar países igual de desarrollados que España que consumen menos o más energía, que emiten más o menos contaminantes.
hay una cosa que se llama la curva de Kuznets medioambiental, que lo que te dice es cómo cambian las emisiones o el consumo de energía de un país a medida que se va desarrollando. Entonces, cuando un país no se ha desarrollado mucho, consume muy poca energía. Esto es pensar en países pobres de África, consumen muy poco, que básicamente no tienen dinero para más. Se empiezan a desarrollar y empiezan a crecer. Podéis pensar en China, tienes que construir fábricas, tienes que producir, pero usas energía, y llega un punto en el que empieza a bajar otra vez. Y aquí os pongo el caso de los suecos, por ejemplo, o de los daneses. Los daneses tienen un Producto Interior Bruto mucho mayor que el nuestro y consumen mucha menos energía que nosotros. ¿Por qué? Porque a partir de un punto te das cuenta de que es mucho más interesante invertir en eficiencia o cuidar más el medio ambiente, también porque tienes dinero para permitírtelo, ¿no? Porque claro, cuando no tienes dinero, ni se te ocurre pensar en estas cosas. Entonces sí que hay una relación, pero no es una relación estable. Y como os digo, hay países que con el mismo nivel de desarrollo son capaces de utilizar menos energía o de emitir menos a la atmósfera. En España, por ejemplo, en temas de emisiones de CO2 relacionadas con la electricidad, España es un país de los que menos emiten de Europa por kilovatio generado. ¿Por qué? Pues porque tenemos la suerte de tener mucha hidráulica, hemos tenido nuclear, tenemos renovable, y esto lo que nos permite es tener buenas emisiones. O sea que sí que hay relación, pero hay mucha variedad. Pues muchas gracias por su colaboración y por concedernos esta entrevista. A vosotros.